por invitarme a compartir por invitar, no puedo con mi gente, me está todo recién. Por invitarme. Cuando un compañero, no importa quién, me dijo el martes cuando recién llegaba del Calafate, hay una reunión de los compañeros de la Corriente Federal y te quieren invitar, vienen delegados, vienen sindicatos de todo el país. ¿Te gustaría estar? Me encantaría, no que me gustaría, me encantaría. Así que gracias a todos ustedes. Y también quiero decir algo muy especialmente por esta mesa de compañeras y compañeros. Me encanta que de los 4 compañeros que me acompañan, 2 sean compañeras del sindicato. Estemos también en las conducciones, en las direcciones de los sindicatos, porque estoy segura que tenemos mucho para aportar. Sí, claro que sí. Claro que sí. Bueno, no son momentos fáciles. Estos estamos hablando recién con la compañera secretaria general adjunta de SADOP, que recordaba cuando vine aquí como senadora, ¿no es cierto?, a esta misma sede, y me estaba interiorizando un poco de la problemática que, bueno, que todos conocemos, y que creo que ha dejado de ser una problemática sectorial para inscribirse decididamente en un tema como de conflictividad social, como de conflicto social latente. Son momentos difíciles, pero creo que desde ayer por la tarde son más difíciles aún. A ver, que iban a venir por los derechos de los trabajadores, a mí no me resultaba ninguna novedad. Es más, creo que si alguno repasa, no digo el discurso del día 9 de diciembre en la plaza, sino múltiples discursos que dimos y que yo les decía que el problema no era yo, que el problema era que iban a venir por los trabajadores y tantas otras cosas, pero no quiero venir a hacer de profetisa ni de pitoniza, mirá que lo que dije, no, para nada, por favor. Pero ayer por la tarde pasó algo muy fuerte en nuestro país. Se dio un retroceso de 20 años en un tema como es los derechos humanos, en donde la Argentina ocupó a partir del año 2003 un lugar y un ejemplo en el mundo. Yo no me voy a olvidar, mejor estaba recordando cuando estaba viniendo para acá y decía, me acordaba del viaje que acompañé a Néstor como recién asumido presidente de los argentinos allá por julio del 2003, que fuimos a Inglaterra, a Francia y a Bruselas creo también, pero en Francia particularmente tengo tan presente, tan vívida una reunión con el entonces presidente de la República Francesa, Jacques Chirac, que ustedes saben, no era un hombre de izquierda, es un hombre, si podemos definirlo en un espectro ideológico, de derecha. Y me acuerdo que estábamos sentados con él en el Eliseo, junto a toda la comitiva que había acompañado a Néstor, y él en un momento dado le dijo, ¿sabe qué pasa, presidente? La sociedad francesa no puede entender que caminen libremente por las calles los que secuestraron, asesinaron y tiraron de un avión a 2 ciudadanas francesas, a 2 monjas francesas. No lo pueden entender la sociedad argentina. Me acuerdo que se produjo un silencio bastante incómodo y Néstor lo miró muy fijamente y le dijo, seguramente la próxima vez que me entreviste con usted, este ya no va a ser un tema de conversación. Y la verdad que yo ayer sentí, cuando tomé conocimiento, como el resto de los argentinos, ¿no?, de esta resolución terrible de la Corte Suprema de Justicia que equipara los delitos de lesa humanidad
a los delitos comunes y además es una construcción traída de los pelos y en clara violación a todos los tratados internacionales. Yo sentí que si la sociedad argentina, no nosotros, que somos un sector, un espacio político, ideológico, como quieran llamarlo, no, la sociedad argentina, porque los derechos humanos no son ni de izquierda ni de derecha. El respeto a los derechos humanos es un concepto universal hoy. Entonces yo siento que si la sociedad argentina no encuentra las formas, el camino de poder dejar sin efecto esto terrible que ha pasado ayer, creo que es consagrar un retroceso que afecta a toda la sociedad. Y creo además que se termina el Estado de Derecho también. Creo que se termina esa imagen de la Argentina que había logrado construir en el mundo el respeto por los derechos humanos. Entonces creo que esta tarea de abordar este tema complejo, difícil, que seguramente, me comentaba alguien recién, antes de ingresar acá, que las organizaciones de derechos humanos han convocado una movilización para el próximo miércoles a las 18 horas en la Plaza Lavalle, pero creo sinceramente que no solamente se trata, y es muy importante la movilización, sino que se trata de trabajar y organizar a la sociedad y encontrar los caminos para retornar a la situación previa a la que había ayer a la tarde en la República Argentina. Porque si además del avasallamiento a los derechos sociales y laborales que estamos viendo a partir del 10 de diciembre del 2015, si a partir de lo que constituye una desastrosa situación económica para el conjunto de los argentinos, no estamos hablando solamente de los trabajadores, estamos hablando de los pequeños comerciantes, de los comerciantes no tan pequeños también, de los pequeños y medianos empresarios, de los empresarios nacionales, en fin, de todo lo que confluye en una economía que está deprimida y que solamente resulta ser buen negocio para algunos pocos. Realmente estaremos en una situación difícil. Y yo creo que en esto debemos ser muy conscientes. A mí me ha impactado mucho la decisión de ayer. Siento además que esa tarea que se había cumplido con aquellos que habían sido víctimas de la dictadura, de la cual aún no sabemos ni siquiera muchos de ellos, la inmensa mayoría, dónde están sus familiares, creo que es como si los desaparecieran dos veces. Siento como que se los está haciendo desaparecer dos veces. Y permítanme, pero en lo personal, ustedes saben el compromiso nuestro, pero saben también la pasión, el amor y la garra que esto le puso a esto. Y yo siento realmente que tenemos esa obligación para con la historia, para con la historia de los derechos humanos, para con el rol de la Argentina, para con los desaparecidos, para con sus familiares, para con todos, la inmensa, absoluta inmensa mayoría. Es más, voy a ir un poquito más allá. Creo que mucha gente que votó a quienes hoy gobiernan el país tampoco están de acuerdo con esto, porque yo conozco mucha gente que estaba de acuerdo con la política de derechos humanos y cree que los genocidas deben estar en prisión luego de haber atravesado juicios justos, juicios con abogados, todo lo que no le permitieron a las víctimas y que se les ha permitido. Por eso creo que es un punto de inflexión en la sociedad. Y yo estoy segura que la sociedad va a saber encontrar los caminos en conjunto, porque creo que cuando actuamos en conjunto, sin embanderarnos, o encorsetarnos en tal partido o en tal movimiento, creo que hemos encontrado los caminos. Creo que la sociedad en su conjunto va a encontrar el camino para retrotraer esto. Porque además, y esto sí es importante para no solamente en los movimientos de derechos humanos, para los derechos humanos, sino para todos los derechos de todos los ciudadanos, cualquiera sea, que no puede ser que lo que ayer era blanco cambia un gobierno y pasa a ser negro y pasan a despojar de los derechos a toda la gente, porque yo me pregunto, si se puede cambiar
tan fácilmente una doctrina y una jurisprudencia basada en tratados internacionales firmados por la Argentina, basados en la Constitución de la Nación Argentina, basado en la tragedia que fue la dictadura y el genocidio. Si pueden cambiar eso y el pueblo argentino lo permite y lo convalida, ¿qué se piensan que van a hacer con los otros derechos? Lo de los jubilados cuando mañana digan, por ejemplo, no pagamos más la ley de movilidad jubilatoria porque tal jurisprudencia. Hoy mismo estamos viendo cómo en una segunda instancia de la justicia o del Poder Judicial, para decirlo con mayor precisión semántica, se ha convalidado la violación de la ley paritaria nacional docente que obliga a convocar a paritaria nacional para que el gobierno nacional fije el piso y ayude a las provincias que no puedan llegar a ese piso de salario mínimo de los docentes a pagar los salarios. Entonces, yo creo que todos tienen que ponerse una mano en el corazón, otra en el bolsillo y hacer pensar la cabeza. No tenemos tres manos, sino la tercera la podemos poner en la cabeza. Y pensar que lo que hoy le parece asegurado y para toda la vida, no lo está. No lo está porque basta que el gobierno diga que esto no conviene o que hay que hacer tal cosa para que se vive en el Poder Judicial y pase lo que está pasando. Por eso creo que es muy importante cómo va a reaccionar la sociedad ante esto que está pasando. Y la verdad que yo espero y voy a hacer todo lo necesario que esté a mi alcance para ayudar en eso. Por lo pronto, ustedes saben, porque este modelo siempre yo lo defino, o este gobierno lo defino como un gobierno que en lo económico ha venido realizando una tarea de endeudamiento, fuga de capitales, saqueo económico, apropiación de empresas a través de resortes propios del Estado, con escándalos que son de público y notorio y los que se van a seguir sucediendo. Venía para acá y veía que las declaraciones de un funcionario del gobierno de Santa Fe, que no es de nuestro espacio político, reprocharle a un funcionario del orden nacional que se tenía que retirar de las negociaciones de Sancor. Creo que están los compañeros de Atilra también acá, ¿no? Hasta los compañeros de Atilra. A quienes se acusa de ser los responsables de que Sancor haya hecho malos negocios o de que Sancor no funcione. Sancor. No estamos hablando de una empresa que empezó hace 2 o 3 años, estamos hablando de una cosa que es emblema para todos los argentinos. No sé, cuando yo era chica mi mamá no me decía anda a comprar manteca, me decía anda a comprar una Sancor, porque en definitiva de esta manera está enraizada esta empresa en la cultura de los argentinos. Esta cosa de situar en los sindicatos, en los trabajadores, los culpables de que las cosas vayan mal, a mí no se me ocurriría jamás en la vida creer que por culpa de los trabajadores las cosas andan mal, si son los trabajadores precisamente los que a través de la generación de riqueza, los que a través del consumo, del mejor nivel de vida que van alcanzando a través de paritarias libres, son los que van moviendo la rueda de la economía y ayudan a que el conjunto de la sociedad vaya creciendo. Este fue el funcionamiento que tuvimos en los últimos 12 años y medio. Trabajadores con paritarias libres, sin techos, en las que se podía negociar libremente, cosas que no sucedía hasta el año 2003. Jubilados que comenzaron a cobrar aumentos paulatinamente hasta que se pudo establecer, luego de recuperar la CFJP, se pudo establecer la ley de movilidad jubilatoria. No fueron 2 años, no fueron 3 meses, fueron 12 años y medio en los que logramos revertir una de las crisis más notables. ¿Cómo se nos puede hablar de la pesada herencia? Yo que milito desde muy joven, desde los 18 años, nunca se recibió un gobierno en democracia con las características con las que recibió este gobierno el Estado. Todos los gobiernos venían o con la carga del peso de las dictaduras, año 73, lo que fue ese breve interregno democrático muy dramático, muy trágico, muy difícil, muy complejo, en un mundo también muy complejo. Pero después, yo me acuerdo
acuerdo el país que recibió el presidente Alfonsín con una deuda feroz, que cuando Griffin quiso tener signos de independencia le dieron 2 sopapos y se armó un despiole bárbaro en el país, y vino el plan austral y el plan invierno y no sé qué otras cosas más. Recuerdo después cuando en el año 89 ganamos las elecciones y se recibió el país luego de una hiper fenomenal. Esto lo recuerdo no ya como militante, lo recuerdo en la municipalidad de Río Gallegos en el año 89, cuando tuvimos que armar bolsones de comida con las juventudes políticas para salir a distribuir entre los habitantes. Luego en el año 99, con todo el peso de la convertibilidad, y luego en el año 2003, nunca un gobierno había recibido el Estado con el bajísimo, casi nulo nivel de endeudamiento de nuestro, ni con las políticas sociales, ni con los niveles de empleo. Dejamos el gobierno con 5.9 de desocupación, con un índice de Gini que venía decreciendo permanentemente, con programas de inclusión en educación, en desarrollo social, en trabajo. Esto que fue presentado el otro día como un novedoso plan, lo teníamos desde el año 2010, el PIR, el Programa de Inclusión Laboral, que era convertir los programas distintos sociales, tanto de desarrollo social como de trabajo. Cuando nosotros entramos al gobierno teníamos más de 2 millones de jefas y jefes de hogar. ¿Dónde creen que fueron esos 2 millones de jefes que los metimos abajo de la alfombra? No, que los tiramos, que los exportamos a algún lugar, no. Esos casi 2 millones, y más de 2 millones de planes, jefas y jefas de hogar, fueron parte de los 6 millones de puestos de trabajo que se generaron en esos 12 años y medio. Realmente cuando uno repasa todo esto, con planes de inclusión social que iban desde procrear, desde conectar, desde libros, desde programas educativos, desde programas de salud, todo lo que contribuye a conformar ingreso, que no es ingreso monetario por ahí, por eso muchas veces no se percibe políticamente, porque no es ingreso monetario, pero es ingreso indirecto, tarifas, también en materia de servicios públicos. Dios mío, la política de crítica, la campaña permanente de crítica contra los subsidios tarifarios, que eran salario indirecto de los trabajadores y de las trabajadoras y de aquellos que estaban todavía en la economía informal. Entonces, cuando uno ve todo eso y ve lo hecho en 12 años y medio, seguramente con errores y seguramente tal cual lo habían prometido, iban a venir a dejar todo lo que estaba bien y a corregir todo lo que estaba mal. Pero en realidad todos sabemos que esto no está sucediendo. Y yo quería hoy venir aquí a decirle a los trabajadores que esta era un poco fundamentalmente mi intención en el día de hoy. Voy a ser absolutamente sincera. Yo he sido 2 veces presidenta, he tenido los honores más grandes que puede tener alguien que su pueblo la vote y que cuando la tienen que votar de vuelta, la voten casi por 10 puntos más de lo que la habían votado la primera vez. Para mí lo importante es que vuelvan ustedes, que vuelvan los jóvenes, que vuelvan los trabajadores, que vuelvan los empresarios, que vuelvan los comerciantes, que vuelvan los que trabajan, que vuelvan los que tienen el país, los estudiantes, los artistas. Me parece que esto es lo importante. Poder construir, y en esto quiero decirles algo, creo que el movimiento obrero tiene una inmensa responsabilidad en esto. Este último 1 de mayo, les voy a decir cuál fue mi experiencia personal, de tristeza, de mucha tristeza, porque contra lo que podía suponerse uno que decía, ay, les dije, vieron, ay, que me criticaban a mí, ay, que me hacían goya a mí, no, a mí me da mucha tristeza ver al movimiento obrero dividido, me causa casi desprecio lo que hacen algunos payasos,
sin nombres ni nada, utilizando imágenes que no es una palabra demasiado grande. Eso sirve para dar excusas. No demos excusas a nadie. Yo lo que le vengo a pedir hoy a los trabajadores, a los dirigentes sindicales, a los cuadros intermedios, a los secretarios generales de las seccionales de la CGT, a todos los compañeros trabajadores, cualquiera sea el lugar que ocupen, desde el más encumbrado dirigente hasta el último delegado de fábrica, que por favor trabajen por la unidad del movimiento obrero. Créanme que la única posibilidad que tienen los trabajadores... ¡Sos vos, Cristina! Son ustedes, perdonen, discúlpenme, son ustedes y lograr un movimiento obrero. Yo sé las presiones que hay. Yo sé las extorsiones que hay. Yo sé, como todos sabemos, porque, a ver, por favor, no seamos ingenuos y nos hagamos los distraídos. Que algunos quisieran pero no pueden, que otros no se animan porque tienen, no importa por qué, pero todos sabemos lo que está pasando. Yo no creo, sinceramente, que todos sean perversos y que todos sean malos, yo no creo en eso. Creo que hay problemas, creo que hay historias y creo que lo que es importante es poder conversar con todos, hablar con todos aquellos que sigan creyendo que la unidad del movimiento obrero va a ser muy importante, fundamental para la reconstrucción de un espacio político, además, que no puede agotarse únicamente en el peronismo. Porque también tenemos que aprender la lección de lo que significó que por primera vez en la historia de la República Argentina, gente que solamente había accedido a los gobiernos como acompañantes o como patrocinadores de la dictadura, llegaran por la vía democrática. Esto es porque modificaron la relación de fuerzas que tenía una sociedad. Una sociedad siempre tiene relación de fuerzas. Más allá de que uno se diga peronista, no peronista, hay relaciones de fuerzas. Y las relaciones de fuerzas se agrupan partidos, espacios diferentes, que por allí tienen diferencias, pero que pueden limarlas, porque ante las dificultades y los problemas y las complejidades del momento necesitan superar o por lo menos suspender las diferencias mínimas para poder encarar la tarea principal. ¿Cuál es hoy, o cuál debiera ser hoy, para un dirigente sindical, cualquiera que sea, la tarea principal? Liberar. Eso no es solamente un problema de los trabajadores. Que no haya presos políticos es un problema de todos los argentinos. No es solamente de los trabajadores. Que no haya presos políticos es un problema y una obligación de toda la ciudadanía, cualquiera sea su ideología, siempre y cuando se inscriba dentro del campo democrático. Si estás dentro del campo democrático, podés ser un poco más a la izquierda, un poco más a la derecha, un poco más al centro, pero no podés permitir que en tu país haya presos políticos. Esto es clave. Se va a armar un quilombo. Segundo, creo sinceramente, compañeros y compañeras, que es muy importante que todos los dirigentes sindicales, porque hay una idea de que no, a mí no, si yo me porto bien, no. Esta gente no quiere a los trabajadores, no quiere a los dirigentes sindicales, se les nota en las caras, se les ve, lo dice. Se mueve. No quieren a los trabajadores. No les gustan los dirigentes sindicales, creen que todo es culpa de los sindicatos y todo aquel que no comulga o no marca el paso, acepta condiciones de explotación, o es mafioso, o es cualquier cosa, porque además estigmatizan a todo aquel que no acate sus órdenes. ¿Por qué?
porque primera vez estamos ante un gobierno de patrones y no de partidos políticos. Yo lo decía el otro día cuando charlaba con un grupo de dirigentes de nuestro espacio político, de distintos sectores, y les decía, es la primera vez, yo que les decía, me digo desde muy joven, pasamos la experiencia siendo oposición del alfonsinismo, yo siendo oposición interna del menemismo, que también era oposición interna, o de la alianza, del prepasto, de lo que se les ocurra, pero eran partidos políticos, era gente formada en la política, cuadros de la política, algunos eran abogados, empresarios, estancieros, cualquier cosa, pero tenían una vocación política, por lo tanto sabían que era necesario articular con distintos intereses y complejidades y contradicciones que tiene una sociedad. Una sociedad tiene muchas contradicciones, una sociedad no es homogénea, una sociedad no piensan todos iguales. Es necesario tener la habilidad de poder articular, no de conformar a todos porque es imposible, pero por lo menos cuando uno toma decisiones, saber que toma decisiones en beneficio del país y de las grandes mayorías. Que eso sí, lo podemos decir. Durante 12 años y medio, cada una de las decisiones que se tomaron fueron siempre para favorecer a las grandes mayorías.